El contexto de este devocional es Génesis 16, 1 al 16. Además, el ángel del Señor le dijo: voy a multiplicar tu descendencia. Llegarán a ser tantos que no podrán ser contados. El ángel del Señor también le dijo: tú has concebido y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Será un hombre indómito. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Pero a pesar de todos sus hermanos, establecerá su residencia. Como el Señor le había hablado, ella le dio este nombre: tú eres el Dios que me ve. Pues dijo: ¿acaso no he visto aquí también al que me ve? Y al manantial lo llamó Pozo del que vive y me ve. Ese pozo está entre Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo de Abraham y éste le puso por nombre Ismael. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael. Génesis 16, 10 al 16. Ante el maltrato de su señora, Agar decidió dejar el hogar de Abraham y Sarai y alejarse de allí con rumbo incierto. Con esto, Agar no solo estaba poniendo en riesgo su propia vida, sino también la del bebé que llevaba en su vientre, quien también era hijo de Abraham. Sin embargo, en su camino de huida, el ángel del Señor se le apareció y le dijo que, dejando a un lado toda altanería y orgullo, regresara a casa y se sometiera nuevamente a Sarai. Dios le estaba mostrando un camino de arrepentimiento y obediencia a él, el cual traería bendición sobre su vida y la de su pequeño hijo. Después de decirle lo que debía hacer, el ángel del Señor le comunicó 3 cosas a Agar. La bendijo, ya que a través del hijo de Abraham ella también tendría una gran descendencia. Esta promesa, como todas las que Dios hace, fue cumplida, ya que Ismael se convirtió en el antepasado del pueblo árabe. En segundo lugar, el ángel del Señor le dio instrucciones acerca del nombre que debía ponerle a su hijo. El bebé se llamaría Ismael, que significa Dios escucha. Ismael fue la primera persona en la Biblia al que se le dio un nombre antes de que naciera, lo cual significa que Dios tenía definido un plan para él. La concepción de Ismael se debió al pecado y la incredulidad. Dios pudo haber borrado de la memoria a Agar y a su hijo Ismael. Sin embargo, eligió no hacerlo, porque la historia está en manos de Dios, no de los hombres. Dios específicamente le ordenó a Agar regresar y permanecer en la historia, y esto nos lleva a pensar que sus propósitos para con el pueblo árabe aún no han terminado. El nombre que Dios eligió para este bebé fue Ismael, que significa Dios escucha. Podemos tomar esto como una promesa para orar por un avivamiento y un despertar espiritual entre el pueblo árabe, teniendo la seguridad de que cuando ellos clamen a Jesús por salvación, Dios sin dudas escuchará. En tercer lugar, el ángel del Señor le dijo a Agar que su hijo Ismael sería rebelde y conflictivo. Ismael estaría contra todo el mundo y todo el mundo estaría en su contra. Específicamente, el ángel del Señor le dijo a Agar que Ismael viviría en conflicto con sus familiares. Podemos ver el cumplimiento de este anuncio hasta el día de hoy, ya que desde aquel tiempo los israelitas, quienes son los descendientes de Isaac, y los árabes, quienes son los descendientes de Ismael, viven en rivalidad y lucha constante, a pesar de ser hermanos y compartir al mismo padre, Abraham. Las palabras del ángel del Señor declaraban que la vida de Ismael no sería fácil. No obstante, también llevaban implícito el anuncio de que Dios lo bendeciría y sostendría. La manera en la que Dios trató con Agar y la forma en la que dispuso el futuro de su hijo nos da esperanzas. Nuestro sufrimiento no pasa desapercibido para Dios. Puedes tener la seguridad de que si estás siendo sometido a circunstancias difíciles, Dios ve. Si estás afligido porque la tarea que tienes por delante es complicada y no sabes cómo llevarla a cabo, Dios ve. Si la situación es tan desalentadora que lo único que quieres hacer es huir, Dios ve. Y lo mejor de todo, no solo es que Dios ve, sino que se involucra y se ocupa de ti. A partir del momento en el que Agar encontró personalmente al Señor y Él le habló, ella llegó a tener una relación tan cercana con Él
que comenzó a llamarle el Dios que me ve. Agar se dio cuenta de que este era el Dios vivo y verdadero, alguien totalmente diferente de los dioses que se adoraban en Egipto, su país natal, dioses que tenían ojos pero no veían, y oídos pero no eran capaces de oír. A diferencia de aquellos dioses falsos, este Dios había visto su soledad y aflicción en el desierto y había salido a su encuentro para bendecirla, protegerla y mostrarle el camino correcto. Después de encontrarse con el Dios que ve, Agar supo que si el Señor pudo estar con ella en el desierto, también estaría con ella cuando tuviese que someterse a Sarai. De ese modo, fue como si al regresar Agar le hubiese dicho a Dios: tú me miraste a mí cuando estaba en dificultad, y por eso ahora yo sé que puedo mirar hacia ti para hacer tu voluntad. Sin lugar a dudas, este encuentro cara a cara con Dios la había transformado. Fue así como después de este encuentro con el Dios vivo y verdadero, Agar obedeció las instrucciones del ángel, regresó al hogar y relató toda la historia a Abraham y Sarai, de modo que cuando el bebé nació, Abraham lo llamó Ismael, exactamente como el ángel del Señor había ordenado. Recuerda, la fe que salva es aquella que lleva al arrepentimiento, es decir, a cambiar de dirección en la vida, abandonar el camino de rebeldía, orgullo y pecado y comenzar a transitar el camino de obediencia al Señor. Sin lugar a dudas, ese encuentro cara con Dios había transformado la vida de Agar, y seguramente en la casa de Abraham y Sarai todos notaron ese cambio. Ella ya no era más la mujer orgullosa y rebelde que había dejado la casa de su señora para andar sin rumbo, y ahora que había decidido comportarse como debía, nuevamente tenía un hogar. Antes, Agar pensaba que para poder estar mejor eran sus circunstancias las que debían cambiar. Sin embargo, Dios le había mostrado que era ella quien debía cambiar. Cuando una persona se encuentra con Dios y decide obedecerle, no vuelve a ser la misma. El cambio que Dios provoca en la vida de alguien que decide arrepentirse de su mal camino y decide confiar en Él, se hace visible para todos los que lo rodean. Piénsalo. No puedes decir que eres un hijo de Dios si tu vida continúa igual.